primero invitarlos a pasear en el tiempo. 200 años de historia. ¿Se han preguntado ustedes por qué México no es un país desarrollado? ¿Por qué somos subdesarrollados o tercermundistas o en proceso de industrialización o como nos quieran llamar para decir estamos atrás de un montón de países más? Opción 1, así nacimos. Opción 2, algo pasó en el camino que nos hizo tropezarnos y rezagarnos. Y si ustedes ven esta gráfica a la izquierda, lo que sucedió hace 200 años es que algunos países del mundo, los que hoy vemos como desarrollados, estaban teniendo nueva tecnología, motores a vapor, ferrocarriles, telegrafía, luego vino la telefonía, estaban teniendo una revolución industrial, mientras en México, ¿qué hacíamos? Nos peleábamos entre nosotros, perdíamos la mitad de nuestra soberanía, estábamos cambiando gobierno cada 4 meses, en promedio teníamos un nuevo presidente o jefe de Estado o monarca, tuvimos toda la variedad de gobiernos y unos países crecían y nosotros, ¿qué hicimos? Pasamos de tener la mitad del Producto Interno Bruto per cápita, o sea, de ese dinero por habitante en promedio, que era la mitad de lo que era en el país más avanzado, a tener una sexta o séptima parte. Brecha de desarrollo. ¿Cómo estamos hoy en términos de desarrollo? Una sexta o séptima parte. No hemos cerrado esa brecha. Sí, claro, hoy tenemos aeropuertos, hoy tenemos computadoras, hoy tenemos calles y electricidad, pero en promedio aquellos países de hace 200 años hoy tienen 6 y 7 veces más que nosotros. ¿Qué es algo importante en esta gráfica? Que se está repitiendo hoy día, el cambio tecnológico. Hoy estamos viviendo el cambio tecnológico más acelerado, más continuo y más impactante en la historia de la humanidad. Todos ustedes traen un celular o teléfono inteligente o tableta o laptop o todas las anteriores en sus bolsillos en este momento. Y están hiperconectados. Y estamos wifiados aquí, nos hemos convertido en wifiyeros, así como zombies de la conectividad, ahí estamos. Y ahí es en donde estamos ubicados hoy. Cambio tecnológico y la pregunta es, siempre decimos que la tecnología es oportunidad de desarrollo. ¿Nos estamos desarrollando u otra vez está ampliando nuestra brecha de desarrollo? Esa es nuestra preocupación, saber que estamos cerrando la brecha de desarrollo. ¿Ese cambio tecnológico en qué nos ha convertido? En esto. Concédanme, por favor, que hoy podemos llamarnos fielmente el Homo Telecom. Somos el hombre de la comunicación a distancia, somos el hombre de la conectividad. Ya no me voy atrás 200 años, me voy solo un poquito más de 20 y vean, por favor, cómo en 1991 en promedio los mexicanos gastábamos 111 pesos en servicios de telecomunicaciones cada año. Hoy gastamos casi 6,000, 55 veces más. ¿Qué es eso? ¿Es que hoy nos hablamos 55 veces más? No, no queremos estar hablando todo el tiempo. Lo que tenemos hoy es una hiperconectividad que nos lleva de solo haber tenido un teléfono fijo, un fax, acaso si alguien tenía la suerte de tener 2 líneas, a tener movilidad, celulares, portabilidad. Y alguien me podría preguntar, pero dime qué son hoy las telecomunicaciones, qué es esa tecnología de la información. Y hoy son consolas de videojuegos, porque están hiperconectadas, son autos. Los autos ya son nuestra nueva célula de conectividad. Tenemos el hogar, la oficina, la escuela, y en el auto ya vamos hiperconectados por satélite, por Wi-Fi, por red celular, y sigue avanzando la tecnología. Tenemos relojes inteligentes, tenemos tabletas, tenemos un vocabulario que hace 5, 10 y definitivamente 20 años no existía. El Homo Telecom, hoy tenemos nuevas oportunidades de conectarnos para trabajar, para estudiar, para comunicarnos con nuestra familia, para tener romance, para divertirnos. Somos una nueva especie del ser humano y este cambio tecnológico no tiene freno ni reversa. Tenemos que aprender a llevarnos con él. Hace un rato decíamos unos amigos y yo, ¿cuánto tiempo pasamos hoy frente a las pantallas? Y va aumentando. Yo no creo que tenga que ser uno u otro, el mundo no es binario,
pero tenemos que aprender a mediar entre el trato más personal, más de carne y hueso, con este digital, pero no lo vamos a quitar. Pero no todos los Somotelecom fuimos creados iguales. Fíjense las diferencias. Si lo revisamos por niveles socioeconómicos, fíjense cómo los niveles socioeconómicos más altos, A, B, C+, están prácticamente hiperconectados en redes fijas, en televisión de paga, en señal de televisión libre, en redes móviles, en banda ancha, que por cierto, uno de los problemas que tenemos en México es que la banda ancha es sumamente angosta, es lenta, es tardada, pero vean la base de la pirámide. Esa base de la pirámide nos habla de eso que yo decía. No todos los Somotelecom fuimos creados iguales, y ese es otro problema. No queremos solo cerrar la brecha respecto al resto del mundo, sino queremos las mismas capacidades y oportunidades para todos, porque si no, no tener conectividad es un gran problema. No es solo un lujo tecnológico, aquí lo sabemos, es un tema de seguridad, es un tema de estudiar, es un tema de podernos informar. ¿Cómo podemos votar si no estamos informados en la misma proporción? Es un tema de vivir más y mejor. Es como la electricidad. Ya no nos preguntamos si es importante. Alguien se pregunta, ¿qué haríamos sin electricidad? Ya no, pero la queremos a todas horas para enfriar nuestra comida, para iluminarnos, para rasurarnos, etcétera. Tenemos que cerrar esas brechas porque fíjense aquí cómo estamos. México país, México Veracruz. La penetración por laptops, smartphones, tabletas, hay disparidades, pero sin embargo, lo que quisiéramos aquí ver son 3 dígitos, 100%, que todo Veracruz, que todo México estuviéramos conectados y que cada quien haga lo que quiera con esa conectividad, pero no privarnos de eso que ahora es un derecho constitucional también, de tener acceso a la conectividad. ¿De qué les quiero hablar en estos minutos que me quedan? Economía de la cultura, industrias culturales, industrias creativas. Piensen por favor en esta actividad económica. Fíjense qué irreverente como economista, con razón no nos invitan tanto. Ya le digo a la cultura sector de actividad económica, pero piensen en una cadena productiva en donde el insumo esencial es la creatividad. Cuando ustedes piensan en el petróleo, saben que tienen la exploración, la extracción, refinación, petroquímica básica, primaria, secundaria, terciaria y todos los efectos positivos, la contaminación, los sindicatos, etcétera, en esta cadena productiva. Si no existiera el insumo esencial que es el crudo, ¿qué pasaría con todo el resto de la cadena? No existiría. Hay una cadena productiva y económica en la cual somos una potencia, abundamos en ella en México, ni decir en Veracruz, que es la cultura y la creatividad. Hay un sector de actividad económica, la economía de la cultura, que es muy importante, la tenemos aquí, no la hemos cuantificado suficientemente, y convendría aprovecharla mejor porque nos da grandes dividendos. Ahora le pongo números. Y por eso digo, permíteme, Antoine de Saint-Exupéry, ponerle números a la cultura y a la creatividad, porque esa cadena productiva y económica en donde tenemos abundancia de este recurso esencial que es la creatividad, es fundamental para el crecimiento económico y para el desarrollo que nos faltó hace 2 siglos, pero que hoy, combinado con tecnología, podemos alcanzar. A ver si los convenzo con números. Ya dijimos, economía y creatividad. Un sector de actividad económico, como lo es el del turismo, como lo es el del petróleo, como lo puede ser el de la maquila. El mundo le ha llamado IPDAS o Industrias Protegidas por el Derecho de Autor, industrias culturales, industrias creativas. En Estados Unidos le llaman industria del entretenimiento. ¿Cómo se debe llamar? Como le convenga más a cada sociedad. Yo creo que en Veracruz y en México debemos reconocer la importancia de ese insumo esencial que es la creatividad y llamarle economía de la creatividad o economía de la cultura. ¿Cuánto vale la cultura? ¿Cuánto vale la cultura
a nivel nacional. La primera medición que me tocó hacer para 1998 hablaba de 6.7%, calculado con el Sistema de Cuentas Nacionales, estadística oficial, metodología internacional, 6.7%, 5.7 de ellos economía formal y un punto porcentual economía sombra, aquellas actividades informales, ilegales o que la estadística no captura. Si alguien está cantando aquí en la calle y pide unas monedas, tuvo que invertir en su guitarra, en prepararse, recibe un ingreso, es un agente económico informal, pero la estadística no lo está capturando. Eso es ese punto porcentual adicional. Pero fíjense qué sucede hacia la siguiente medición 5 años adelante, en 2003, y la más reciente del 2008. Pasa a pesar 7.3%. Primera reflexión. Si su peso dentro del Producto Interno Bruto total sube de 6.7 a 7.3, primero, significa que este sector de actividad económica de la cultura y la creatividad crece más que la economía en su conjunto. Por eso va teniendo mayor peso. Punto número 2. Esa economía sombra, que era un punto porcentual, ahora es de 2.8 puntos porcentuales. 2.8 de 7.3 es algo así como una tercera parte. ¿Qué es esa parte no medida o ese componente sombra? Es la vida tecnológica, es como ese Homo Telecom venimos tomando este sector de la creatividad. ¿Quién compró un CD de ustedes en el último año? Seguramente muy pocos. ¿Quién compró un cassette? Ya ni los venden, supongo. Un acetato son piezas de exhibición, ¿sí? Un video VHS tampoco, un DVD cada vez menos. Y en cambio, yo siempre invito a todos a que me escriban y les mando, encantado les comparto mis libros en formato digital. Descargamos música, descargamos películas, contenidos creativos y culturales. Cada vez nos estamos apropiando más de esa creatividad por la vía tecnológica. Ahí tenemos esa intersección, tecnología y cultura, tecnología y creatividad. Y eso es lo que ese 2.8% nos está mostrando. Ustedes me preguntarían, ¿7.3% es mucho o poco? Si lo comparo con otros sectores, tendríamos que el de la cultura y la creatividad en México a nivel nacional es el tercero o cuarto más importante. ¿Por qué titubeo en tercero o cuarto? Primero es petróleo, que actualizado sería 13.5% en toda su cadena de valor. Segundo, maquila con ese 12.5%. Turismo en el rango del 8%. Pero según encuestas oficiales, 20% de todo el turismo que hay en el país es exclusivamente cultural. Es gente que dice, yo voy a Veracruz a comer su gastronomía, a escuchar guapangos, a visitar su arqueología. Es un acto cultural. Incluso el turista que solo venga de negocios les va a decir, párame a comer en un lugar típico y déjame comprar una camiseta o un libro. Nadie se va sin un pedacito de Veracruz. Si tomamos ese 20% de la estadística oficial del turismo y no se lo quitamos al turismo, lo compartimos con cultura, la cultura queda sobre el 9%. Sería el tercer sector de actividad económica y no lo vemos como un sector económico, en donde se invierte, se produce, hay infraestructura, se vende, se generan divisas, se genera empleo. No lo hemos visto como ya lo hacen países de Europa continental, países del Reino Unido, en donde esto lo saben. Nadie duda que en el Reino Unido los Beatles han sido grandes generadores de divisas y lo siguen siendo. Y aquí le damos un tratamiento respetuoso y formal a esa creatividad. No. Aprovechémosla. No digo que la comercialicemos, lo que digo es, démosle un tratamiento conducente, invirtamos, encaucemos estos recursos que, insisto, son abundantes en México. Cuarto lugar de actividad económica. Generador de divisas, cuando se dice necesitamos más dólares, ¿quién voltea y dice, a ver Veracruz, cántame más guapangos? A ver, rescátenme las visitas a los sitios patrimoniales. No, siempre es más petróleo, que los braceros nos manden más. Eso no es desarrollo.
El petróleo se nos acaba y la creatividad llevamos siglos reproduciéndola. Es un recurso abundante que contamina muy poco. Yo solía decir, la cultura no contamina, y un día me dijo un artesano, sí contaminamos, poquito, pero contaminamos. Y tenemos muchos efectos positivos. Al mundo le vendemos mucho más que lo que le compramos, lo cual es extraño, porque somos una sociedad muy abierta a la cultura extranjera. Vean ustedes, cualquier cartelera cinematográfica, 8 de 10 películas son extranjeras. Prendan la radio y 6 de 10 estaciones son en otros idiomas. Y con todo eso, al final del día, el mundo al que le encanta nuestra creatividad, nuestros sabores, nuestros colores, nuestros sonidos, nuestras imágenes, nos compra mucho más que lo que nosotros les compramos a ellos. ¿Y qué significa esa banda gris? Nos quedamos con dólares excedentes. Es un sector generador de divisas y no lo vemos así suficientemente. Y en cuanto al empleo, la última cifra ya no es de 1,5 millones de empleos, son casi 2 millones generados directa o indirectamente desde la cultura. 3.6% de toda la gente que trabaja está directa o indirectamente relacionada con la cultura. Uno esperaría que para producir 7% empleáramos al 7%, pero resulta que para producir 7 empleamos solo al 3.6, lo cual se traduce en que esta gente que trabaja en la cultura es 2 veces más productiva que el promedio nacional. Y solemos pensar que la gente que está en la cultura está en el ocio, es improductivo, no son profesiones serias. Termino con esta lámina que a mí me encanta. Yo solo les he hablado de los números, yo solo les he hablado de economía, pero si regresamos a la pregunta de cuánto vale la cultura, para responder esa pregunta no hace falta la economía. La cultura vale por lo estético, por lo social, por los elementos de cohesión que nos da, pero si a eso le sumamos el componente de economía, de generación de empleo, y reconocemos lo esencial de que la cultura y la creatividad es bienestar en sí mismo, tenemos en esta economía de la cultura el único sector de actividad económica que simultáneamente nos da el desarrollo integral. Mucho valor económico y mucho bienestar. Regreso a la reflexión de la lámina esencial. Estamos aprovechando los recursos que tenemos, entre ellos los tecnológicos, para cerrar esa brecha de desarrollo, regresar del 7 respecto a los demás países al 2 o al 1 y estar en las mejores condiciones. Aparentemente no. Tenemos este recurso abundante que es nuestra creatividad, nuestra cultura. Hoy la responsabilidad es aprovechar todos los recursos, los tradicionales más los nuevos que nos da la tecnología para alcanzar este desarrollo integral. Hoy es esa nuestra responsabilidad histórica de alcanzar el desarrollo. Cultura, creatividad y tecnología. Gracias por invitar a los economistas.